Hola minifans, en vista que os gustó a todos el videoblog que realicé del Gran Premio de España de Fórmula 1, he decidido realizar también un pequeño videoblog con lo acontecido en el Prix de París de Fórmula E. ¿Os gustaría saber cómo lo viví en primera persona? ¡Vamos allá! Buenos días, ya hemos llegado al aeropuerto del Prat en Barcelona. Nos hemos levantado a las 6 de la mañana, teniendo el vuelo a las 10. Se podría decir que vengo con demasiada antelación, aunque bueno, ahora mismo son las 8:30, hemos pasado ya los controles de seguridad, así que hemos llegado bastante bien de tiempo, nos da tiempo a desayunar un poquito antes de coger el vuelo. Por suerte el tiempo nos acompaña hoy de camino a París, aunque me parece que al llegar allí la cosa va a cambiar. Bueno, veamos qué tal nos va el vuelo. Pues ya estamos en el avión, así que ya hemos hecho todo el embarque, ya está todo listo. Ahora toca despegar y directo a París. Ya estamos en París. Ha sido un viaje bastante tranquilito, aunque hay que reconocer que el aterrizaje no lo ha sido tanto. Hemos tenido un jump start, como aquel que dice, y el avión ha tenido que despegar de nuevo. Pero bueno, ya vamos camino del tren. El tiempo, bueno, está ahora mismo nublado, pero ahora vamos para el circuito y a ver cómo está la cosa. Una vez en la estación tuve una pequeña anécdota, y es que me crucé con dos argentinos que iban directos a París y no tenían ni idea de utilizar las máquinas para sacar los billetes, y la persona que había encargada de ayudar a la gente, por desgracia, no sabía español. Así que aprovecharon que yo estaba por allí y les eché un cable no solamente a coger los billetes para ir al centro de la ciudad, sino además les di algunos consejos sobre lugares que podrían visitar o sitios en los cuales podría comer. La verdad fue algo bastante agradable poder hablar con alguien en español antes de ir al circuito sin saber qué me podría encontrar por allí. Ya estamos en el centro de París, ya hemos recogido nuestra acreditación para el Prix y nos vamos ahora mismo al Media Center a dejar las cosas y directos al hotel. Luego ya veremos un poquito el circuito. Después de pasarme 3/4 de hora intentando encontrar la sala de prensa con la maleta a cuestas en un camino de rocas, decidí darme por vencido e irme directo al hotel, dejar las cosas, comer un poco y ya después irme hacia el circuito, localizar por fin la sala de prensa y ver un poquito de acción en pista. En unos minutos arrancará el shakedown de la Fórmula E. Para haceros una idea, el shakedown vendría a ser como unos free practice, pero en los cuales no cuentan los tiempos. Se realizan comprobaciones para ver que los monoplazas se encuentran correctamente de cara a todos los eventos del sábado. Después del shakedown decidí regresar al hotel, ya que la batería del móvil estaba muriendo poco a poco, y además, como tenía algo de tiempo libre, pues decidí aprovechar para hacer algunos diseños, así que recogí el ordenador. La sorpresa fue que cuando estaba de vuelta al circuito, el DevBot, que es uno de los coches de la RoboRace, estaba realizando pruebas en el circuito. Con la ilusión de ver ese nuevo monoplaza en pista, pues fui directamente al trazado para ver cómo era. Y para mi sorpresa, cuando intentaba hacer una de las curvas largas que tiene el circuito en la parte baja del inicio del segundo sector, el monoplaza trompeó y acabó contra las protecciones. Así que la aventura del DevBot terminó bastante pronto en la jornada del viernes. Se acaba ya el día y somos los últimos en salir de la sala de prensa, para variar. Hemos aprovechado después del shakedown y hemos ido al hotel a por el portátil para preparar todos los diseños de cara al Prix de París y de paso algunos diseños de MotoGP para el Gran Premio de Francia. Ahora toca descansar y a reponer fuerzas para mañana. Allí en el circuito conocí a Eduardo, que es un aficionado del motor, con el cual ya tuve alguna conversación el año pasado, y nos quedaba pendiente pues poder hablar en persona, y qué mejor ocasión que el Prix de París para ir a tomar algo. Una vez terminado todo el trabajo que teníamos, nos decidimos ir a algún local a tomar alguna bebida,
pero no sin antes hacer una pequeña parada a un rincón muy especial de París. Antes de ir para el hotel os quiero enseñar una última cosa, y es que a escaso 1,5 kilómetros del circuito nos encontramos con la sede oficial de la FIA. Y da la casualidad de que tenemos a Jean Todt saliendo detrás de nuestro. Casualidades del videoblog. Pero ojo, que esta no fue la primera vez que me ocurre esto con Jean Todt. Y es que tengo una pequeña anécdota que me ocurrió hace unos años con mi novia de visita por París. Y es que cuando me la llevé a la sede oficial de la FIA para que se hiciera alguna fotografía, dio la casualidad que también se metió en medio Todt, aunque en este caso no fue el padre, sino el hijo, Nicolás, que se metía dentro de la sede para hacer algunas gestiones. Una vez terminada la noche, pues me decidí irme a cenar un poquito y directos al hotel. Decidí no grabar absolutamente nada del hotel en el que me encontré, ya que desgraciadamente era bastante cutre. En el ascensor para ir a la tercera planta, donde estaba mi habitación, apenas entraba mi maleta. Así que imaginaos, la estampa era dejar la maleta en el ascensor que subiese sola y yo corriendo por las escaleras para alcanzarla. Y la habitación, digamos que no era más grande que esta en la que me encuentro, pero bueno, para ser un hotel que cogí en la misma semana del EPRIX de París, no estaba nada mal. Me encontraba a menos de 1 kilómetro del circuito, así que algo es algo. Repuse energías y al día siguiente a dar guerra en el circuito. Buenos días, ya estamos a sábado de EPRIX de París. Hemos abandonado el hotel y vamos ahora mismo camino de la sala de prensa, pues con la maleta a cuestas y con ganas de ver qué es lo que nos depara la carrera este año. Hoy el tiempo ha mejorado mucho más, no tenemos ninguna nube en el horizonte, aunque la mañana ha empezado muy fría, así que nos ha tocado ponernos camiseta larga, un poquito de promoción de los minis y al circuito que vamos a desayunar, a hacer fotografías y a disfrutar. Ayer nos fuimos de sala de prensa bastante tarde, fuimos los últimos en llegar y ahora por la mañana somos de los primeros. Nos gusta nuestro trabajo. Durante los entrenamientos libres decidí irme por los viales del circuito para observar un poquito a pie de pista la acción de los monoplazas. Os dejo aquí algunas imágenes que pude grabar en el momento por el circuito. Además aproveché la ocasión para realizar algunas fotografías, ya que el año pasado, con el tiempo nublado, la calidad de las mismas no terminó de gustarme. Aunque no iba como fotógrafo, siempre encontraba algún pequeño rincón para realizar alguna secuencia fotográfica y la verdad no me puedo quejar del resultado. Una vez terminados los entrenamientos libres, antes de irme a sala de prensa, me encuentro el Robo Race original que se dispone a realizar su primera vuelta en el circuito. Como decía Alejandro acá, que en este momento fue un momento histórico. La Fórmula E se convierte en una fiesta para los aficionados, los cuales pueden visitar el pit lane mientras no hay actividades en pista, mientras están acompañados de música y espectáculos en directo, además de actividades completamente gratuitas para ellos, como son los simuladores de Fórmula E. Una vez finalizados los entrenamientos libres 2, se realiza el sorteo de la clasificación de Fórmula E, el cual resulta ser una completa lotería propiamente dicha, y es que cada uno de los pilotos o integrantes de los equipos deberá elegir una pelota completamente al azar, en la cual se encuentran los números de los pilotos, y otro integrante de la Fórmula E hace lo mismo con la posición en la cual deberá salir, ya sea la Q1, 2, 3 o 4. La clasificación de Fórmula E ha terminado hace unos minutos y ahora mismo hay pit lane abierto para prensa y algunos aficionados. En pocos minutos el Robo Race, que tenemos justo aquí detrás, hará nuevamente acto de aparición en la pista, pero por desgracia nosotros estaremos realizando la clasificación de MotoGP. La expectación que genera el Robo Race es más que evidente, pues se trata del primer monoplaza de competición 100% autónomo. Absolutamente nadie controla dicho monoplaza, el cual realizó una vuelta al circuito en solitario. Mientras el Robo Race se encontraba en pista, decidí aprovechar para ver la clasificación de MotoGP y realizar el cómic de la misma y el inicio de la parrilla de salida.
Una vez terminado esto, aproveché los pequeños minutos que me quedaban antes del inicio de la carrera para comer algo de la deliciosa comida que nos dejaron en sala de prensa, que la verdad nos han tratado con mucho cariño en el propio centro de París. Una vez terminado el EPRIX, me dispuse a recoger las cosas y directo al aeropuerto. Termina de una forma caótica el EPRIX de París y ahora, mientras se está haciendo la celebración del podio en el centro del circuito, yo me dirijo ya directo al aeropuerto, pero no con la alegría que quisiera, ya que no solamente me toca despedir de este EPRIX, sino que además el vuelo viene con 1 hora de retraso. He recibido los avisos, un vuelo que tenía programado a las 8:30, ahora sale a las 9:30 de la noche. A ver, primero si consigo llegar al aeropuerto y veo qué es lo que hago. Acabo de llegar al aeropuerto y ya hemos hecho los chequeos del control. Y para nuestra sorpresa el vuelo sigue con retraso, pero por suerte ya no tanto. De 1 hora de retraso ha pasado a tener solamente 1/4 de hora. Así que aprovecharemos este tiempo para hacer el cómic de la Fórmula E. Lo publicaremos, prepararemos el guión y nos dará tiempo a hacer algunas escenas. Así que a dar guerra. Lo curioso fue que después de una supuesta hora de retraso, que al final resultó ser solo media hora, el vuelo transcurrió sin problemas y llegamos a Barcelona con 5 minutos de adelanto, así que el piloto se dio bastante prisa. Y de esta forma pues termina este pequeño videoblog. Espero que os haya gustado y nuevamente si queréis que os cuente pequeñas aventuras de otras carreras a las que vaya, no dudéis en dejarlo en comentarios. Un saludo.